Hola gente, aquí Randomfic en un nuevo video para el canal, espero que lo disfruten. Capítulo 14. Mi nombre es Emilia. El sol comenzaba a ocultarse, tenues rayos de luz anaranjados se filtraban desde las copas de los árboles y bañaban el suelo nevado del bosque, el reflejo de la luz en la nieve provocaba un brillo casi sobrenatural, la vista era simplemente bella, algo maravilloso, pero a pesar de que el paisaje podría calmar hasta el corazón más enturbiado, algo siniestro se arrastraba por ese hermoso páramo, con la intención de envenenar todo a su paso. Una mujer de cabellera oscura saltaba de árbol en árbol con una agilidad sobrehumana, sus movimientos eran rápidos y bien coordinados, sus ojos amatistas se encontraban entrecerrados, su mente totalmente concentrada en evitar a su perseguidor. Una enorme masa gelatinosa de tonalidad oscura se movía a una velocidad aterradora sobre el suelo cubierto de nieve, su objetivo era la fémina ataviada en un vestido negro que ágilmente evitaba cualquier contacto con sus carcillos oscuros, los intentos del agua negra por atrapar y consumir a la mujer habían sido poco efectivos, pero la colosal aglomeración de veneno consciente no se rendiría, su existencia había sido programada para exterminar toda fuente de vida después de todo. Elsa como podía, saltaba de rama en rama, evitando los ataques mortales del agua negra, pero para su mala fortuna, la cazadora de entrañas se estaba quedando sin opciones para evitar al monstruo, el juego del gato y el ratón se había extendido demasiado, y poco a poco la zona donde antes habían decenas de árboles, se estaba convirtiendo en una tundra totalmente vacía, el agua negra mataba todo lo que se encontrara en su camino, vegetación, animales, incluso las mismas piedras eran corroídas hasta el punto de su erosión. Sin más opciones, la asesina más aclamada de Gusteco tuvo que regresar al suelo, las oportunidades de escapar se habían terminado, por primera vez desde que era una joven huérfana abandonada en las frías calles del Santo Reino, Elsa se sintió totalmente acorralada, la mujer. Sabía que su tiempo había llegado, pero una cazadora de entrañas no moriría sin antes dar hasta el último gramo de su ser para lograr su objetivo. Elsa veía a su atacante frente a frente, la marea venenosa que contenía millones de enfermedades mortales se arrastraba hacia ella con intenciones de acabar con su vida, la mujer había tenido que arrancarse repetidamente varias de sus extremidades durante todo su encuentro con el agua negra, el factor regenerativo de su maldición la mantenía completamente intacta, pero lentamente, su cuerpo estaba llegando a su límite. Fufuzu, nunca imaginé que todo terminaría de esta forma, los giros que da la vida son muy curiosos a increíble velocidad, varios zarcillos salieron expulsados desde el monstruo hecho de veneno con dirección a la asesina, esta misma haciendo alarde de su agilidad inhumana se dobló en varios ángulos antinaturales para esquivar los ataques de su oponente, intentando alejarse del agua negra, Elsa dio varias piruetas hacia atrás, a pesar de que logró ganar distancia con el monstruo, su cuerpo no resultó completamente intacto, en la zona de su pantorrilla, quemaduras desagradables comenzaron a aparecer y a esparcirse. Elsa al notar esto, no dudó ni un solo segundo, y tomando una roca afilada del suelo, cercenó por completo su pie derecho, la extremidad cayó al suelo, en una lluvia de sangre que manchó la nieve de rojo, y llenó los alrededores de un olor cobrizo, las quemaduras no tardaron mucho en terminar de consumir la extremidad, ahora la cazadora de entrañas solo tenía un pie, y su equilibrio se vio comprometido. La masa líquida de muerte reanudó sus ataques contra la asesina que había quedado coja, esta como pudo, usando su único pie restante, dio un gran salto, elevándose al menos 8 metros en el aire, efectivamente esquivando el ataque mortal y dando tiempo a que su extremidad faltante volviera a crecer desde su muñón sangrante. Esta vez se regeneró más lento, está sucediendo de nuevo. La respiración de la asesina se volvió cada vez más pesada, a pesar de que su semi-inmortalidad podría regenerar su cuerpo de la mayoría de ataques mortales, eso no significaba que no tuviera un límite, a lo largo de su extensa batalla con el monstruo. Había perdido repetidamente extremidad tras extremidad, mientras más daño recibiera cuerpo, sus heridas comenzarían a sanar cada vez más lento, la muñeca maldita estaba muriendo lentamente. Elsa no era ajena a este problema, en el pasado la asesina amante de las entrañas se había enfrentado a oponentes que la habían llevado a su límite, pero su persistencia la habían mantenido con vida, tal vez ellos eran más fuertes que ella, pero Elsa Graniert siempre reía al final. Pero la situación actual era diferente, la mujer se encontraba sin salida, sus kukris habían sido convertidos en metal fundido por el monstruo que la acechaba, el daño físico no funcionaba con el agua negra y para el infortunio de la asesina, Odd Laguna y el mundo la despreciaron al negarle la capacidad de usar magia desde el día de su nacimiento.
Una sonrisa cínica comenzó a esbozarse en el rostro de la asesina, no era alguien muy apegada a la vida después de todo, pero aún así, deseaba no dejarse solo matar y ya, así no es como funciona el razonamiento de esta mujer. Nuevamente Elsa tuvo que esquivar otro carcillo que se dirigía directamente a su rostro, debido al cansancio de toda la pelea, su cuerpo había perdido mucha velocidad, y el tentáculo venenoso volvió a hacer contacto ligeramente, como era de esperarse, las quemaduras comenzaron a surgir de la herida, justo debajo de su ojo. La zona de infección era demasiado delicada, muy cerca del cerebro, esto alertó a la asesina, que sin mediar más, tuvo que llevar a cabo acciones desesperadas, usó la piedra afilada con la que previamente se había cercenado el pie, y la apuntó hacia su rostro. El corte fue rápido y preciso, la carne infectada y su ojo habían sido arrancados en el acto, la sangre comenzó a salir a borbotones de su ahora cuenca vacía, llevando su mano vacía hacia la enorme herida autoinfligida, el dolor comenzaba a afectarla, su maldición cada vez perdía más efecto. Qué extraño, había olvidado cómo se sentía este dolor de la cuenca vacía de la mujer, un tenue vapor blanco comenzó a ser emanado, su herida comenzaba a cerrar, pero lo hacía muy lentamente, aún así, a pesar de todo daño recibido, a pesar de que la debilidad amenazaba con derrotarla, la mirada desafiante en el ahora único ojo amatista de Elsa nunca vaciló, dispuesta a no detenerse hasta que la última célula de su cuerpo sucumbiera al veneno, ganaría todo el tiempo posible para que su amada hermana menor saliera sana y salva de ese infierno congelado. El agua negra sabía que su presa ahora mismo se encontraba indefensa, y se alistaba para llevar a cabo su tarea primordial en ese mundo, acabar con toda forma de vida. Rápidamente la masa de oscuridad se expandió y se lanzó al ataque, con la intención de engullir por completo el cuerpo de la asesina. Elsa se preparaba para el ataque, su mente insegura si podría sobrevivir al embate del monstruo o su vida terminaría en ese momento. Sus músculos se tensaron, preparados para batallar hasta el último de sus alientos, pero eso parecía no ser necesario. Zabanilla destello de sombra delirante repentinamente, la asesina de cabello azabache, fue asaltada por varias hebras de color negro, tan resistentes como el mismo acero, tomada completamente por sorpresa, Elsa se vio incapaz de reaccionar, y rápidamente, fue sujetada y arrastrada hacia arriba. Las hebras parecidas a cabello se retrajeron llevándose a Elsa con ella, sacando a la mujer del rango de ataque del veneno consciente, la masa viscosa de muerte, pareció enfurecer al ver que su presa había escapado, y con una furia embravecida, comenzó a arrasar todo a su paso, sin dejar nada con vida. Rápidamente la asesina fue liberada del férreo agarre de las hebras oscuras y depositada sobre la cornisa de un acantilado, la mujer se mostró entre sorprendida y confusa. ¿Pero qué? Velozmente se puso de pie y observa sus alrededores, pudo contemplar perfectamente desde su posición gran parte del paisaje nevado del bosque de Elior, ahora mismo se encontraba a una altura sorprendente, asomó su rostro desde el acantilado donde se encontraba y ahí logró ver el agua negra entrando en un frenesí de destrucción y muerte, luego se volteó rápidamente para identificar a quien o que la había salvado. Ahí la vio, una figura completamente cubierta en una túnica oscura, los rasgos únicos que se podían observar de la misteriosa persona, eran unos ojos oscuros, carentes de toda vida. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué me salvaste? La misteriosa figura se mantuvo en silencio, observando fijamente a la cazadora de entrañas, acción que comenzó a irritar a la asesina de ojos amatistas. Dime quién eres, o abriré tu abdomen de par en par. Los ojos oscuros de la figura encapuchada solo se fruncieron ante la amenaza, y luego de unos segundos de un silencio sepulcral, finalmente decidió hablar. No tengo por qué responderle a una traidora como tú. La proclamación de la figura misteriosa descolocó levemente a la asesina traidora. ¿A qué se refiere con eso? En su mente Elsa se debatía la posible identidad de su misteriosa salvadora, y al analizar fríamente la situación, las vestimentas y la voz de la encapuchada, una revelación llegó a ella, sus ojos amatistas se abrieron ampliamente y luego, una diminuta sonrisa se esbozó en sus labios. Supongo que esta es una de esas formas que no muestras muy a menudo, ¿no? Ni siquiera llevas tu máscara contigo, debí saberlo. Madre quería monitorear al chico en esta misión. Las palabras de Elsa solo provocaron que el ceño de la figura misteriosa se frunciera aún más, su cuerpo se tensó, su identidad parecía haber sido descubierta, por lo que tendría que dejar de lado el misticismo e ir directamente al grano. Nunca esperé que tú, de entre todos mis hermanos, fueras la que terminaría por traicionar a nuestra madre. Reisel lo hizo, era de esperarse de él, pero tú.
Abandonar toda la misión por una simple niña, patético, te creía mejor que eso, pero parece que te has ablandado. Las palabras de la figura encapuchada parecieron calar hondo en la asesina de cabello azabache, sus puños se apretaron tan fuerte que sus uñas se clavaron en sus palmas y comenzaron a sangrar, sus dientes se presionaron tan fuerte los unos con los otros que en cualquier momento se romperían y sus ojos amatistas perdieron cualquier rastro de diversión, dejando nada más que una pura intención de matar. ¿Lo dices tú, que no eres más que una simple herramienta esperando a ser desechada? Quítate esa maldita capucha, Hassan, y dime qué demonios quieres. La mujer misteriosa, ahora reconocida como Hassan, hizo caso omiso de la petición de la cazadora de entrañas, en vez de eso, de debajo de su túnica, sacó un par de dagas de aspecto peculiar. Tú y esos dos prófugos traidores vendrán conmigo, estoy segura que madre tendrá el castigo adecuado para los tres. Cuando regresemos al castillo, Elsa elevó su guardia, preparada para cualquier acción hostil de Hassan. Ella no dejaría que el asesino encapuchado llegue con su hermana menor, el hijo más preciado de Capella, tendría que pasar sobre su cadáver si quisiera llegar a ella. Entonces puedes venir conmigo por las buenas. Hassan no logró terminar su monólogo, ya que se vio obligado a esquivar una patada que tenía la intención de arrancarle la cabeza. Rápidamente la asesina de la capucha retrocedió a una larga distancia de Elsa, ella conoció muy bien lo peligroso que podría llegar a ser la ojimorada. TSK, perdí velocidad. Elsa rápidamente reanudó su ataque contra Hassan, usando la roca afilada que por suerte no había dejado caer. A una gran velocidad, la asesina de cabello azabache lanzó un corte en diagonal, que fue hábilmente bloqueado por las dagas de Hassan. Sin perder impulso, la amante de las entrañas se dio la vuelta y lanzó una patada giratoria dirigida a la cabeza de la encapuchada. Esta misma se agachó como pudo, evitando por centímetros ser decapitada. Con destreza, Hassan contraatacó, usando una de sus dagas, intentó cegar a la peli negra, que debido a la corta distancia entre ambas, apenas pudo evitar el ataque, recibiendo un ligero corte en una de sus mejillas. Un delgado hilo de sangre comenzó a escurrir del corte. Ambas asesinas retrocedieron unos cuantos metros, analizando cualquier posible punto débil de su oponente. Elsa llevó una de sus manos a su mejilla, recogiendo un poco de la sangre proveniente de su herida y con diversión la lamió mientras observaba a Hassan con unos ojos llenos de sadismo y ansias de matar. Fufufu, ¿sabes? Siempre quise ver cómo eran tus entrañas, creo que al fin se me cumplirá mi deseo. Elsa se relamió los labios con anticipación, mientras que su oponente levantó su guardia, preparada para el siguiente embate de la cazadora de entrañas. Ambas asesinas volvieron a cargar una contra la otra, esta vez Hassan hizo el primer movimiento, usando ambas dagas. La asesina encapuchada atacó la zona media de Elsa, un corte dirigido a su pecho, mientras que el otro iba directo a su abdomen. La cazadora de entrañas, haciendo gala de su experiencia en batalla, desvió el primer corte utilizando la piedra afilada. Esta misma se hizo añicos al contactar con la daga, pero cumplió su objetivo, mientras que con su pierna derecha, la asesina pateó una gran cantidad de nieve directa a la cara de Hassan, cegando a su atacante momentáneamente. A pesar de que sus movimientos se habían alentado, Elsa seguía siendo la cazadora de entrañas después de todo. Mientras Hassan recuperaba su visión, Elsa retrocedió, llevando una de sus manos a su cintura, tomó de entre una bolsa pequeña unas cuantas agujas Senbon que la mujer guardaba para ataques sorpresa. Con destreza la cazadora de entrañas arrojó las agujas con enorme fuerza, los proyectiles viajaron a enorme velocidad, casi rompiendo la barrera del sonido, pero cuando estos estaban a punto de impactar, algo inesperado sucedió. Zabanilla e inspiración febril. Luego de que Hassan pronunciara esas misteriosas palabras, las agujas Senbon rebotaron en su cuerpo, como si los pequeños proyectiles hubieran chocado contra una pared hecha de diamante. Al ver lo sucedido, los ojos de Elsa se abrieron con leve sorpresa, para luego denotar una molestia creciente. TCH, qué molesto, había olvidado que podías hacer eso. Luego de que Hassan terminara de apartar los restos de nieve de su rostro, sus ojos vacíos observaron directamente a los pozos amatistas de la cazadora de entrañas, negro y morado se observaron con desafío y ansias de matar. Debí saber que no sería fácil tratar contigo, pero no me contendré. Si no puedo llevarte con madre, yo misma me encargaré de acabar con tu vida, y luego seguirán el otro par de traidores sin ninguna vacilación. La asesina encapuchada se lanza al ataque, ambas dagas en mano, preparada para imponer justicia en representación de su madre. Elsa como pudo, se colocó a la defensiva, bloqueando o esquivando por milímetros los ataques de Hassan.
Al notar una pequeña apertura, la cazadora de entrañas atacó, lanzó un certero puñetazo con su fuerza sobrehumana al rostro de Hassan. Si el golpe hubiera impactado a una persona normal, probablemente su cráneo hubiera explotado, pero en cambio lo que se rompió fueron los nudillos de Elsa. Vaya que eres dura, ¿no? Para ver tus entrañas tendré que ponerme creativa. Fufu. Aprovechando el leve descuido de Elsa, Hassan lanza un corte horizontal, dirigido hacia la garganta de la asesina. La cazadora de entrañas movió rápidamente su cuello unos cuantos centímetros fuera del camino del ataque, pero no fue lo suficiente, ya que apareció un ligero corte. En su garganta, la sangre comenzó a derramarse, y la asesina tuvo que ponerse a la defensiva. Su factor regenerativo apenas estaba haciendo efecto, y sus heridas se iban acumulando. Lentamente estaba siendo acorralada. Fue entonces, que usando su agilidad sobrehumana, la amante de las entrañas esquivó una apuñalada dirigida hacia su costado, y usando la inercia de su movimiento, dio un gran salto mortal hacia atrás y continuó con la secuencia hasta que ganó la distancia suficiente. Cuando se encontró lo suficientemente lejos de Hassan, hizo algo que tomó por sorpresa a la encapuchada. Haciendo uso de su enorme fuerza, Elsa tomó su brazo derecho y lo fracturado. La fuerza aplicada fue tal, que un trozo de hueso increíblemente afilado atravesó la carne y se asomó hacia el exterior. El húmero había sido completamente separado del resto del brazo. Lo único que mantenía a la extremidad unida al cuerpo, eran los músculos y ligamentos que hacían su mejor esfuerzo para mantener todo en su lugar. No contenta con el resultado, Elsa tiró del trozo de carne colgante que era su brazo y con brusquedad lo arrancó del resto de su cuerpo. Los músculos y ligamentos se desgarraron como si de papel se tratasen, la sangre tiñó de carmesí la nieve, y un repugnante sonido se escucha en los alrededores. Con desdén la asesina arrojó la extremidad a un lado, y observó su obra. Su húmero se encontraba partido, pero el extremo del hueso era increíblemente afilado. La asesina había creado una grotesca arma natural. Si pierdo mis garras, usaré mis huesos. La sonrisa sádica y socarrona de la asesina había regresado. Con un sadismo sin igual se relamió los labios nuevamente. La maldición de la muñeca maldita parecía ya no estar haciendo efecto, por lo que su nueva arma mortal no sería regenerada. Fue entonces que con una enorme ansia de matar, se lanzó una última vez contra la asesina encapuchada, que observaba todo con ligera sorpresa en sus ojos vacíos. La cazadora de entrañas y el primer hijo de madre volvieron a chocar. El hueso y el metal impactaban constantemente, chispas salían al momento de colisionar. El trozo afilado del húmero de la ojimorada era extremadamente resistente, todo gracias a su cuerpo maldito. Ahora que Elsa tenía un arma, el combate se volvió mucho más parejo. Aún así, era incapaz de penetrar la piel de Hassan. La técnica misteriosa que la mujer encapuchada utilizaba dotaba a su cuerpo de una resistencia sin igual. Hassan lanzó un corte horizontal hacia el abdomen de la ojimorada, pero Elsa se había adelantado al movimiento y con gran destreza, usa su arma de hueso para bloquear el ataque y en el mismo movimiento arrebatarle la daga de las manos a la encapuchada. El arma blanca salió volando de las manos de su portador, y con una rápida patada lateral, la cazadora de entrañas se deshizo de la daga, que cayó por el acantilado a sus espaldas. Ahora ambas asesinas se encontraban en igualdad de condiciones. Siempre he sido mejor que tú en combate, no me sorprende que madre te apartara por un tiempo y me prefiriera a mi Fufufu. Las burlas de la ojimorada parecieron descolocar un poco a Hassan, que con un ímpetu aún mayor, volvió a atacar a Elsa. Lazaba corte tras corte con gran habilidad, pero la cazadora de entrañas los bloqueaba todos con su cuchilla de hueso. El combate estaba entrando en un punto muerto. Es cierto que en combate eres mejor que yo, pero en algo te equivocas. La voz apagada de Hassan finalmente comenzó a mostrar señal de una emoción, ira, una silenciosa pero muy intensa. Cada vez sus movimientos se volvieron más directos, se acercaba lentamente a Elsa, poco a poco entraba en su espacio personal, una zona de extremo peligro, pero su piel tan dura como el diamante la protegía de cualquier daño. Repentinamente, la única daga que le quedaba fue arrebatada de sus manos por un corte habilidoso de Elsa, pero eso no pareció importarle a Hassan, que con un rápido movimiento extendió su mano izquierda hacia el rostro de la cazadora de entrañas. Yo siempre seré su favorito. Cuando la mano de Hassan hizo contacto con el rostro de Elsa, esta rápidamente lanzó un corte horizontal directo al abdomen de la encapuchada. Increíblemente, el corte no solo contactó con el cuerpo de la asesina, sino que atravesó carne y músculo. La sangre se regó por el suelo y cubrió la nieve de un rojo brillante. Al ver que su ataque tuvo éxito, Elsa abrió ampliamente los ojos. Repentinamente su rival había desactivado su defensa impenetrable sin ninguna explicación. No fue hasta que una realización llegó a la mente de la ojimorada,
que su mirada se suavizó, aún con la mano de Hassan sobre su rostro, sus ojos descendieron para observar por última vez el tan ansiado color que tanto amaba observar, y para su absoluto disgusto, lo que vio no le gustó. Lo sabía, el color de tus entrañas es asqueroso. Un último recuerdo llegó a la mente de Elsa en esos momentos, el rostro sonriente de una niña que la observaba con gran felicidad, en sus manos llevaba un libro de pasta morada, y jalaba con insistencia su capa oscura. Vamos Elsa Wansan, prometiste que me leerías un cuento. El solitario recuerdo de su pequeña hermana menor provocó que una diminuta sonrisa comenzara a plasmarse en el rostro de Elsa, tal vez, no fue tan malo después de todo. Zavanilla fantasía delirante. Repentinamente, una luz cegadora inundó la zona seguida de un fuerte estruendo que retumbó con fuerza, había ocurrido una gran explosión, un muro incandescente de llamas y una potente onda de choque le siguió, la parte superior del cuerpo de Elsa había sido totalmente erradicada, las vísceras, la sangre, los trozos de materia cerebral, incluso pequeñas secciones de su esqueleto volaron y se esparcieron alrededor de la zona, la nieve se había convertido en el lienzo de una macabra obra de arte. Elsa Granier murió con cansancio. Hassan bajó su brazo y lentamente lo llevó hacia su abdomen, intentando con todas sus fuerzas mantener sus intestinos dentro de su cuerpo. Sin dudas Elsa siempre reía al final, la cazadora de entrañas le había dejado un regalo de despedida a la encapuchada, como pudo Hassan comenzó a moverse, sintió que con cada movimiento que realizaba, sus tripas se derramarían en el suelo, pero ese era el precio a pagar si quería matar a la afamada cazadora de entrañas. Zavanilla destello de sombra delirante. Repentinamente las hebras de cabello que sobresalían de su capucha comenzaron a moverse como si tuvieran vida propia y se dirigieron hacia un par de las agujas Senbon que Elsa había utilizado en su contra. Las hebras de cabello viviente tomaron las agujas del suelo y las colocaron dentro de la capucha de la asesina, que lenta pero cuidadosa, comenzó a retirarse de la escena. Necesitaba solucionar su problema actual si quisiera dar caza al dúo de traidores restantes. La fría brisa golpeaba su rostro, su cabello azabache se agitaba en todas direcciones mientras se movilizaba a una gran velocidad a través del páramo nevado. Frente a él se encontraba una pequeña niña profundamente dormida, totalmente inconsciente de todos los sucesos a su alrededor. Lou se movía a velocidades sorprendentes para una criatura de su tamaño, pero Subaru había aprendido que nada era lo que parecía en ese mundo, mientras la bestia de gran tamaño los conducía en dirección a las afueras del bosque de Elior, el pelinegro no paraba de pensar en cuál sería el siguiente movimiento que realizaría una vez que él y su pequeña compañera se encontraran sanos y salvos fuera de ese infierno congelado. Su cerebro estaba funcionando a máxima potencia para intentar encontrar una solución a su situación actual. Una vez lleguemos a la capital, tendríamos que exigir algún tipo de asilo, usar la información que poseo como moneda de cambio podría funcionar. Después de todo, ese monstruo es un arzobispo, ¿no? Ellos deberían estar interesados, ¿verdad? Subaru analizaba todas las posibilidades que pudiera imaginar, tal vez y solo tal vez, podrían estar a salvo bajo la protección política del país. Capella era una de las líderes del grupo terrorista más grande del mundo después de todo. Revelar información clave sobre la ubicación de su base de operaciones principal, la identidad de algunos de los asesinos que trabajan para ella, e incluso mostrarles que tenían a un espía justo en sus narices todo este tiempo, podrían brindarle a él y a Meili los suficientes méritos como para ser protegidos. El mismísimo Santo de la Espada se encontraba en la capital. Por el amor de Odd Laguna, no había lugar más seguro en la tierra que estar cerca del primogénito de la casa Astrea. Si alguien podría mantenerlos a salvo de Capella, ese tendría que ser el héroe más grande y eso Subaru lo sabía muy bien. Pero mientras más meditaba en sus opciones, algo que no había tomado en consideración lo había golpeado como un baldazo de agua fría. ¿Qué pasará con Ristatan? La duda comenzó a invadir su mente, se esparcía como un veneno corrosivo, y comenzaba a invalidar todas las posibilidades del pelinegro. Si empiezo a abrir la boca, ¿que evitaría que Capella lastimara o incluso matara a Ristatan para vengarse de mí? Ella sabe que somos amigos, mierda. La inquietud comenzó a apoderarse de sus pensamientos. Al pelinegro parecía habérsele olvidado la clase de monstruo que era Capella, alguien que podría definirse como la encarnación misma de la maldad y la depravación. Ella era la clase de persona a la cual no le importaría destruir una ciudad completa o provocar un genocidio masivo solo por simple capricho. Subaru estaba muy bien informado sobre las atrocidades que Capella había cometido en el pasado. Rista era un ejemplo perfecto de lo que podría suceder si al iniciado se le daba por comenzar a divulgar información sobre la organización a la que pertenece.
La sirvienta pelirroja había perdido a toda su familia en la infame masacre de Inorandum, todo debido a que su padre había decidido hablar de más. Diablos, piensa Subaru, ¿qué demonios hago ahora? ¿Cómo puedo garantizar mi seguridad y la de Meili sin condenar a toda la capital? El iniciado de ojos aterradores se encontraba tan absorto en sus pensamientos, que ignoraba completamente el hecho de que su compañera comenzaba a salir de su inconsciencia. La pequeña asesina de cabellera azul empezaba a abrir lentamente sus ojos verdes. Lo primero que logró observar fueron las copas de los árboles pasando a gran velocidad. Esto la extrañó un poco, con cansancio se frotó los ojos con ambas manos e intentó levantarse, aún un poco descolocada, observa a sus alrededores. Todo lo que vio fue un blanco casi cegador, por lo que tuvo que entrecerrar sus ojos. Pudo sentir como una fuerte brisa gélida chocaba contra su rostro mientras que su cabello azul era enviado hacia atrás. Fue en ese momento que Meili finalmente se dio cuenta de dónde se encontraba sentada. Al bajar la cabeza, observa un pelaje azulado muy familiar para ella. Usando sus manos, lo acarició suavemente. La textura de este era inconfundible. Low. Con una duda más que evidente, Meili observaba cómo su amada mascota corría a gran velocidad a través del bosque y no parecía que se detendría pronto. Sus recuerdos de los eventos recientes eran confusos, no lograba recordar nada. ¿Hacia dónde se dirigía su bestia? ¿Por qué había estado dormida? Y más importante, ¿dónde estaban sus compañeros? Mierda, ¿qué hago? Una de las preguntas internas de Meili fue respondida al momento de escuchar un leve susurro a sus espaldas. La pequeña asesina se dio la vuelta y ahí vio a su compañero de ojos aterradores. La domadora de bestias se dio cuenta que algo no andaba bien. El rostro de Subaru expresaba una absoluta desesperación, y eso no le daba buena espina a la asesina. Oni-san. ¿Qué sucede? ¿Y dónde está Elsa Wan-san? La voz de Meili pareció sacar al pelinegro de su conflicto interno. Lentamente sus rasgos se relajaron y observó a su compañera directamente a los ojos. En ellos vio duda y preocupación. Al principio se sorprendió que la niña hubiera despertado tan rápido, pero ese asombro inicial se desvaneció casi tan velozmente como apareció. Un nudo comenzó a formarse en su garganta. Subaru no estaba seguro de cómo darle la noticia a su pequeña compañera sobre el destino de su hermana. Meili, ¿ACC cuando despertaste? Subaru intentó evitar la pregunta de la niña, pero la domadora de bestias llevaba mucho tiempo en el oscuro empleo del asesinato y el engaño como para que un intento tan pobre lograra burlarla. No ignora mis preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y dónde está mi hermana? Responde. El nerviosismo se apoderó del iniciado en esos momentos. Se sintió reacio a decirle lo que había sucedido con Elsa, pero ¿quién era él para negarle esa información a la niña? Ella merecía saberlo, era su hermana después de todo, pero Subaru tenía miedo a las acciones que podría tomar Meili si se lo cuenta. Verás, Elsa, se quedó a ganarnos tiempo. Ella está enfrentando a ese monstruo. Al escuchar lo dicho por su compañero, los ojos verdes de la niña se abrieron en grande, un grito ahogado quiso escapar de sus labios y el pánico se apoderó de todo su ser. Ahora los recuerdos comenzaban a regresar, todo lo sucedido en ese lago congelado, el enfrentamiento con las plagas de la nieve, como ella junto a Subaru y su hermana habían lidiado fácilmente con ellas, la aparición del agua negra, el como esa masa viviente de muerte había acabado con la dragona de tierra que los había traído a ese bosque, el momento en que dio la orden a todas sus bestias para que se sacrificaran por ella y como al final nada de eso importó en lo absoluto. Te amo, hermanita. Esas palabras se repitieron en su cabeza decenas de veces. Su hermana mayor había decidido quedarse para mantener a raya al monstruo y darles una oportunidad de escapar. Sus ojos verdes comenzaron a humedecerse, y gruesas lágrimas comenzaron a bajar por sus mejillas. La niña no quería aceptarlo. No lo aceptaría. No. No la dejaremos con esa cosa. Low. Detente. La domadora de bestias, ahora movida completamente por el miedo y la desesperación, ordenó a su mascota que se detuviera, pero para su absoluta consternación, el Guilty Low hizo caso omiso a sus palabras y continuó con su carrera. Low. Te dije que te detuvieras. Obedece. Una vez más la bestia de gran tamaño, ignoró completamente la orden de su maestra. Meili, al darse cuenta de que sus intentos eran inútiles, decidió que si su mascota no regresaría por su hermana, entonces ella lo haría. Rápidamente la niña se levantó sobre el lomo del Guilty Lowe, a punto de saltar hacia el frío suelo cubierto de nieve, pero justo en el momento en el que lo intentó, un par de brazos la sujetaron de la cintura y la jalaron de regreso a la bestia. ¿Qué demonios crees que haces? Suéltame. Tengo que ir por mi hermana.
Meili forcejeaba con todas las fuerzas que tenía, pero para su mala fortuna el pelinegro era superior a ella, sin ninguna otra opción, la niña lo mordió con fuerza. ¡Ah! ¿Qué diablos te pasa? Suéltame. ¡No! El agarre del pelinegro no hizo más que fortalecerse, Subaru no dejaría que Meili tirara su vida a la basura, no cuando él se había dado la suya para salvarlos, el iniciado mantendría a salvo a su compañera, se lo debía a la cazadora de entrañas. Por favor, tenemos que salvarla, no podemos dejarla aquí. La voz de Meili se fue apagando poco a poco, incluso había dejado de forcejear, toda la voluntad que había reunido se había esfumado y ahora solo podía apelar al lado bueno de su compañero, era la única opción que le quedaba. Meili, escúchame. Elsa te amaba mucho, ella decidió dar su vida para que tú pudieras vivir, para que ambos viviéramos, no puedo dejar que desperdicies la oportunidad que nos dio, por favor, entiende, no lo hagas por mí, hazlo por ella, no manches su última voluntad. Las palabras de Subaru parecieron calar hondo en la asesina, las lágrimas comenzaron a caer con mayor intensidad, sus ojos verdes parecieron perder un poco de su color, mientras se soltaba del agarre del pelinegro y observaba al vacío, toda fuerza de voluntad había caído, finalmente lo había aceptado. Su hermana mayor, la persona que más amaba en el mundo, ya no estaba. Ni una sola palabra salió de los labios de la peli azul. Luego de eso, el trayecto se mantuvo en total silencio, la calma fue una constante durante el resto del trayecto, pero dentro de ese infierno congelado, la paz era una simple y cruel ilusión. Repentinamente varios carámbanos de hielo del tamaño de autos pequeños chocaron contra el suelo, el impacto fue tan fuerte, que una tonelada de nieve se levantó y voló por los alrededores. Ante tal suceso inesperado, el Guilty Love que transportaba a ambos asesinos no tuvo de otra que detenerse abruptamente. Los cristales de hielo habían caído de tal forma, que crearon un muro gigante en medio del camino, era claro que el ataque estaba destinado a cerrar cualquier ruta de escape. Los ojos aterradores del iniciado se abrieron en grande, él ya tenía una idea de quién había sido su atacante, y eso lo aterraba hasta la médula. Finalmente los encontré, en un principio pensé en dejarlos en paz, pero después de todo el desastre que provocaron, no me quedo de otra que encargarme de ustedes. Una voz llena de desprecio se escucha en los alrededores, ahora Subaru estaba seguro de a quién le pertenecían esos cristales, y la sola realización lo hizo sudar frío. Oh, no fue en ese momento que una potente luz azulada comenzó a emanar desde el aire, una esfera brillante hecha de mana puro se formó y poco después, un pequeño gato de color gris y ojos azules apareció de entre toda la energía mágica, su presencia causa que la zona comenzara a congelarse a un ritmo dramático, fuertes ráfagas de viento eran expedidas del animal volador, creando una tormenta en miniatura en toda la zona. ¿Ese Subaru Onisan, ese es el gran espíritu del que nos hablaste? Las palabras de la niña salían entrecortadas, obra del terror primordial que su cuerpo estaba sintiendo, ahora entendía por qué su compañero estaba tan asustado cuando les habló de él, la presencia del espíritu era tan imponente y poderosa que empequeñecía cualquier cosa que hubiera presenciado en su corta vida. Ese sí, es él, mierda. Esto no tenía que pasar. Los fríos ojos azules del espíritu observaban al par de asesinos montados en la bestia, el gato volador se preguntaba dónde podría estar el tercer intruso, por alguna razón, había dejado de sentir sus emociones hace un tiempo, algo que solo ocurriría si, parece que perdieron a su compañera, eso facilita las cosas. La revelación del gran espíritu causa que ambos asesinos abrieran los ojos en completo shock, cualquier esperanza sobre la supervivencia de Elsa había muerto con esas simples palabras, la más visiblemente afectada por el hecho era evidentemente la joven asesina de pelo azul, las lágrimas amenazaron con volver a derramarse de sus ojos verdes que ahora habían perdido su chispa infantil. Subaru no se mostraba indiferente, si bien no estaba a favor de los métodos tan sangrientos de la asesina, el pelinegro podía afirmar que respetaba a la mujer, no eran amigos, pero creía firmemente que con el tiempo, podrían llegar a serlo. Tranquilos, lo haré rápido, no sufrirán, al menos eso es lo que Lia querría. Docenas de cristales de hielo gigantes comenzaron a aparecer alrededor del gran espíritu, preparados para llover sobre ambos jóvenes y acabar con sus vidas. Al mismo tiempo que esto sucedía, dos de los tres espíritus contratados del pelinegro hicieron aparición listos para darlo todo para defender a su maestro hasta el final. La situación estaba a punto de salirse de control, y Subaru, viéndose superado por esto, decidió que lo único que le quedaba era de alguna forma razonar con el gato volador, tal vez y solo tal vez podrían salir de esta sin tener que pelear. Espera.
Por favor, déjanos ir, nos iremos de este bosque y nunca más regresaremos, no tendrás que preocuparte por nosotros nunca más, te dejaremos en paz a ti y a ella. Puck se habría burlado del intento de súplica tan patético del pelinegro, pero por alguna razón, había algo en ese chico, algo que estaba provocando duda en el gran espíritu del fuego, era como si subconscientemente estuviera cediendo a la petición del asesino, pero ¿por qué? ¿Qué causaba esa sensación? Probablemente el gato volador habría comenzado a considerar la opción de dejarlos escapar, pero las últimas palabras de Chico de ojos aterradores botaron por la basura cualquier esperanza de que eso sucediera. ¿Ella? ¿Sabes, Delia? ¿Es acaso ella la razón por la que están en este lugar? Si es así, entonces me temo que sus vidas se terminan aquí ahora. Con un solo gesto de sus pequeñas patas, el gran espíritu desató el infierno sobre el dúo de asesinos, las decenas de cristales se movieron a gran velocidad, creando una lluvia mortal que acabaría con ambos jóvenes. Haciendo uso de la magia de su espíritu de agua, Subaru convocó una pared de hielo de tamaño mediano, los proyectiles letales chocaron contra esta, algunos lograron ser desviados o se hicieron añicos, pero el poder detrás de los carámbanos era tal, que el muro de cristal no logró aguantar mucho. El hechizo de Subaru fue pulverizado por la andanada de estacas de hielo gigantes, la bestia de gran tamaño en la que montaban, en un acto de autosacrificio, utilizó gran parte de su cuerpo para bloquear los carambanos lanzados por el espíritu, estos mismos se clavaron por todo su cuerpo, provocando que cantidades insanas de sangre comenzaran a fluir, el Guilty Lowe soltó un gruñido gutural de puro dolor mientras caía al suelo, provocando que tanto Subaru como Meili cayeran con él. Raak. Low. La pequeña asesina gritó desde el suelo al ver cómo su querida mascota era herida de gravedad, mientras que Subaru se reincorporaba como podía, la desesperación volvía a alcanzarlo puesto que la muerte venía a reclamar su alma nuevamente, todo plan que había formulado para sobrevivir este bucle había sido completamente erradicado, y ahora no podía hacer más que observar con resignación como un enorme cristal se dirigía directamente hacia él. Nuevamente la pesadilla se volvería a repetir, el mundo regresaría a un punto en específico y la carrera por la supervivencia empezaría otra vez, o al menos eso hubiera sucedido, pero una pequeña niña de pelo azul tenía otros planes. Quítate de ahí, idiota. Repentinamente el pelinegro fue empujado desde su posición, si bien la fuerza detrás del empujón no era mucha, aún así fue suficiente para moverlo fuera del trayecto del cristal gigante. Yo me pregunto, ¿por qué estoy haciendo esto? Siempre he vivido siendo llevada por la corriente, no importa en qué acabe esto, nunca he tomado una sola decisión en mi vida, pero sí, fue divertido por la mente de la niña, los recuerdos de su difícil vida comenzaron a pasar, desde el momento en el que se volvió consciente de sí misma, siempre estuvo rodeada de bestias, nunca había conocido a sus padres biológicos, por lo que nunca recibió una educación adecuada. En aquel ambiente hostil donde solo prosperaban los más aptos, la pequeña asesina aprendió a sobrevivir, su existencia completa se basaba en dormir, cazar y comer, si quería mantenerse con vida, estas tres acciones eran esenciales, era la vida de una bestia, pero, era todo lo que ella conocía, esas bestias la habían aceptado, la criaron como si fuera una de ellos, entonces, ¿por qué aceptar lo que en realidad era? A pesar de nuestra misión, Elsa Wansan, Subaru Onisan y yo pasábamos el tiempo divirtiéndonos el día que conoció a su hermana, su mundo dio un giro completo, sin saberlo, había sido salvada, al principio fue difícil, la naturaleza salvaje estaba tan arraigada en ella que Elsa había hecho un milagro al educarla, a su lado, aprendió a hablar, aprendió a escribir, aprendió a matar y aprendió a vivir. Nunca antes había sido tratada como una niña, Elsa Wansan y Onisan fueron los primeros en hacerlo. Cuando ella recorría los pasillos del oscuro castillo, siempre era recibida con sonrisas temerosas o rostros condescendientes, la falsedad era tal que le daban ganas de vomitar, las únicas emociones genuinas que ella recibía, vendrían de parte de su amada hermana, la única persona en la que realmente podía confiar, pero, recientemente, un rostro nuevo había aparecido, al principio también se había mostrado algo temeroso ante ella, pero con el tiempo, eso había cambiado. Por primera vez en su vida, supo lo que era tener un amigo, uno genuino, alguien con quien podía jugar, alguien con quien podría hablar de cualquier cosa, alguien con quien por fin, podría ser ella misma y era por eso que debo protegerlo. Fue como si el tiempo se ralentizara para él, logró observar a su pequeña compañera observándolo, sus pequeños brazos estaban estirados en su dirección, sus ojos verdes vacíos lo observaban directamente, mientras que de sus labios unas palabras se escaparon, sin embargo Subaru no pudo escucharlas, ahora él se encontraba cayendo de costado al suelo mientras su compañera tomaba su lugar.
Un poderoso impacto se escuchó al segundo siguiente, la potencia de este envió volando a Subaru un par de metros hacia atrás, una pequeña onda de choque se expandió por los alrededores, mientras que con dificultad el pelinegro intentaba levantarse de la fría nieve. Su visión era borrosa, sintió que su mundo le daba vueltas, sus oídos zumbaban, casi como si una bomba hubiera estallado a su lado, aún mareado intentó levantarse, tropezó un par de veces, y sintió que si se esforzaba de más terminaría por vomitar. Utilizando una roca cercana, se apoyó en ella y finalmente logró levantarse. A paso tambaleante, se dirigió hacia la ubicación del impacto, su vista aún no terminaba por aclararse por completo, pero podía distinguir fácilmente la silueta del enorme cristal que se había incrustado en el suelo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, casi tropieza con algo, deteniéndose, bajó la mirada hacia el suelo, sus ojos aún confundidos captaron un característico color azul, uno que era muy familiar para Subaru. Meili como pudo, el pelinegro se arrodilló, buscando a tientas la mano de la niña. Vamos, hay que irnos de aquí. Finalmente su mano encontró a la de la niña. No puedes quedarte ahí, vamos, levántate. Para la consternación del pelinegro, no hubo respuesta de la niña, solamente un silencio sepulcral. Al tomar la mano de Meili, Subaru tiró con fuerza, intentando arrastrarla fuera de ese lugar, pero al jalar, el iniciado tropezó. Había usado mucha fuerza, la suficiente para cargar a alguien como Meili, pero por alguna razón, sintió como si estuviera jalando algo más ligero. Cuando cayó al suelo, sintió un leve peso caer sobre su pecho, intentando reincorporarse para comprobar que había caído sobre él. Ahí lo vio nuevamente, el distintivo tono azul familiar. Su visión parecía volver a la normalidad, después de parpadear un par de veces, finalmente pudo apreciar los rasgos de la niña. Meili, tú. Una sensación cálida comenzó a esparcirse en su abdomen, lentamente bajó la cabeza, y lo que vio lo aterró hasta la médula. Su abrigo se encontró cubierto de un líquido carmesí brillante y cálido, pero esa sustancia no pertenecía a él. Al levantar la cabeza, el pelinegro se dio cuenta del por qué la niña no respondía a sus llamados. Desde la cintura para abajo, ya no quedaba nada. Meili Portroute se encontraba partida a la mitad, sus ojos verdes habían perdido por completo su color y se encontraban abiertos de par en par, sus intestinos estaban regadas en la nieve, creando un camino de viseras ensangrentadas, en dirección al cuerpo de Subaru. Con absoluto horror, el pelinegro apartó lo que quedaba del cuerpo de la niña y se arrastró unos cuantos metros hacia atrás, hasta que finalmente su espalda chocó contra un árbol y se quedó ahí, observando el cadáver de su compañera. No, 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 no. Repentinamente unas fuertes náuseas lo invadieron, y el pelinegro sin más, liberó el contenido de su estómago sobre el suelo. El líquido gástrico y la bilis se regaron por el suelo, mientras Subaru se tumbaba a un costado, con los ojos muy abiertos y lágrimas comenzando a formarse, aún incapaz de salir del completo shock. Su compañera, no, su amiga, había muerto frente a él, sus entrañas se habían derramado de su cuerpo y mancharon su ropa. Aún más importante, la joven asesina se había sacrificado por él, lo había empujado fuera del camino del mortal carámbano de hielo, y como consecuencia su vida terminó. Primero Patrasche, luego Elsa y ahora Meili. ¿Cuántos más debían morir por su asquerosa y putrefacta debilidad? En esos momentos, Subaru solo deseaba que el Gran Espíritu acabara con él y borrara esa realidad de la existencia, solo deseaba que sus pecados fueran borrados, porque él era un cobarde, un patético cobarde que solo huye y no hace más que huir. Subaru Natsuki. Solo deseaba morir para que todos sus errores se desvanecieran y así poder librarse del dolor que estos causaban. Patético, soy patético, lo único que hago es llorar y quejarme mientras la gente que amo muere frente a mí. Soy una maldita basura. El autodesprecio lo golpeó como nunca antes en su vida, la imagen mental de sí mismo no podría ser peor en esos momentos, pero para su infortunio, cierto gran espíritu no se quedaría de brazos cruzados mientras él se destruía a sí mismo. Ahí estás, veo que solo quedas tú. Bueno, adiós humano, Milia no necesita lidiar con escorias como ustedes. Varios cristales comenzaron a formarse alrededor del gran espíritu y apuntaron directamente al chico. Este mismo no pareció hacer ni el más mínimo esfuerzo por intentar salvar su vida, ya que en esos momentos, estar vivo era lo que menos quería el pelinegro. Los cristales estaban a punto de lanzarse contra él, pero el destino parecía que aún quería entretenerse un poco más con el pelinegro. Repentinamente Subaru sintió como algo pesado se cerraba contra la parte trasera de su abrigo, rápidamente se volteó, ahí observa al gran Guilty Lowe.
De la fallecida domadora de mabestias, sus ojos rojos lo observaron directamente, para luego con enorme fuerza, tirar de su abrigo y arrojarlo lejos de la zona. La fuerza utilizada por la mabestia fue tal, que Subaru fue arrojado decenas de metros. Esa fue la última acción en la vida de la criatura, ya que ni medio segundo después, decenas de carambanos de hielo se clavaron en su cuerpo, acabando finalmente con su vida. Cuando Subaru cayó al suelo, no se detuvo ahí, la inercia de su movimiento fue lo suficientemente fuerte como para hacerlo rodar varios metros. Para el infortunio del pelinegro, su camino encontró un obstáculo, o más bien, un descenso. Al no lograr detenerse a tiempo, Subaru cayó por un pequeño risco. En su descenso, se encontró multitud de rocas y pequeños troncos cortados, varios de sus huesos se rompieron, y algunos de sus órganos sufrieron de un trauma grave. Finalmente cuerpo de Subaru cayó inerte al suelo, la sangre bañaba su frente, múltiples hematomas se formaron en su cuerpo, y alguna que otra extremidad se encontraba torcida en un ángulo imposible, pero como si de un milagro se tratara, el pelinegro seguía vivo o al menos por el momento. Puck flotó sobre el risco por el que había caído el iniciado, sus ojos azules observaban el cuerpo del pelinegro con absoluta indiferencia, era la mirada que una persona le daría a una hormiga después de aplastarla. Es sorprendente que sigas vivo, ustedes son como insectos. Bueno, al menos te ofreceré un poco de piedad y te sacaré de tu miseria. El gran espíritu del fuego se preparaba para acabar definitivamente con Subaru, pero algo lo detuvo, algo muy dentro de él, su propio contrato. Sus ojos azules observaron el cielo, el sol estaba a punto de ocultarse, eso solo significaba una cosa para él. TCH, la hora del fuego terminó. Tienes mala suerte, chico, te habría ahorrado todo ese sufrimiento, pero debo volver con Lia rápidamente. Puck comenzó a retirarse de la zona, pero mientras volaba sobre la carnicería que había provocado con sus propias patas, algo llamó su atención. Justo al lado del enorme cristal que había acabado con la vida de la niña, se encontraron dos pequeños muñecos de tela, semienterrados en la nieve. La sangre de su dueña manchaba sus figuras, ofreciendo una imagen desalentadora. Lo siento, pero así son las cosas. Sin darle más vueltas al asunto, el gato volador se envolvió en una potente luz de color azul y desapareció de la zona, dejando un páramo desolado pintado de blanco y carmesí. El sol ya se había ocultado, dando la bienvenida a un manto de oscuridad repleto de gemas brillantes que iluminaban el camino de una joven figura ataviada en una capa con capucha de color verde claro. A través de su vestimenta varios mechones de cabello sobresalían, su color era de un plateado brillante que casi daba la impresión de brillar en la oscuridad. En su mano derecha llevaba una pequeña bolsa de cuero café, el contenido de esta era desconocida. La figura encapuchada caminaba a paso ligero a través del bosque, por la forma en la que se movía, a través de este, se podría afirmar que estaba muy familiarizado con el terreno. No pasó mucho tiempo hasta que la misteriosa figura llegara a un gran claro, o más bien, los vestigios de un antiguo pueblo abandonado. Varios de los árboles de los alrededores parecían haber sido utilizados como viviendas en un pasado muy lejano, ya que en la actualidad, la madera se encontraba desgastada y la nieve las cubría casi en su totalidad. Me pregunto si Puck ya habrá regresado al cristal. Se fue sin decirme nada. Eso no es normal en él. ¿Qué habrá pasado? La figura encapuchada hablaba para sí misma, con una voz que se asemejaba a una campana de plata. Su preocupación era palpable, su figura paterna había desaparecido sin más, dejándola a ella sola llevar a cabo el intercambio de cristales lagmita que había minado más temprano. Esa mañana, para su suerte, la recompensa de ese día parecía ser bastante buena. Con un leve gesto, la mujer encapuchada agitó la bolsa que llevaba consigo, un sonido de traqueteo se escuchó desde ella, sea lo que sea que había ahí dentro, parecía hacer feliz a la peli plata. Mientras más se adentraba en el antiguo pueblo, sus pasos se hacían más lentos, hasta el punto en el que se detuvieron por completo, totalmente estática. La mujer encapuchada observa como a la distancia, dentro de lo que parecía ser un gigantesco árbol, una tenue luz anaranjada era emanada, y el humo salía despedido desde la copa del mismo. El enorme árbol, al igual que los que se encontraban alrededor de la zona, parecía haber sido convertido en una vivienda, y esta en cuestión, era la más grande del lugar. Además parecía pertenecerle a la mujer peli plateada. ¿Hay alguien en mi casa, Puck? No, él ya tendría que haber regresado al cristal. ¿Entonces quién? Las dudas comenzaron a invadir a la mujer, que con vacilación se dirigió a paso lento al gigantesco árbol. La incertidumbre por saber quién había invadido su propiedad la tenían muy nerviosa. Cuando finalmente la mujer encapuchada llegó a la puerta, extendiendo lentamente su brazo hacia el pomo de la puerta, vacilante lo tomó, y rápidamente la abrió. Sin ningún reparo, entró rápidamente para confrontar al intruso.
Lo que la peli plateada nunca esperó encontrarse fue a una mujer joven, de largo cabello negro, sus ojos oscuros sin alma la observaron directamente, una leve sorpresa apareció en sus rasgos faciales al momento en que la encapuchada entró a la habitación. El abdomen de la peli negra se encontró al descubierto, un horrible corte irregular lo surcaba de lado a lado, tal parecía que la mujer había estado suturando la herida para luego cauterizarla, ya que en sus manos se encontraban un par de agujas de gran tamaño, unidas a lo que parecía un hilo de color negro. Ninguna de las dos mujeres dijo ni hizo nada, solo se observaron directamente una a la otra durante unos tensos segundos, todo se hubiera mantenido en un punto muerto, si no hubiera sido porque la mujer de cabello plateado decidió hablar. ¿Quién eres tú? ¿Y qué te sucedió? ¿Estás bien? Increíblemente, la mujer encapuchada mostró una genuina preocupación por el estado de la peli negra, casi ignorando por completo el hecho de que habían irrumpido en su casa. La peli negra por su parte se mantuvo en silencio, aún observando directamente a la dueña de la casa, lentamente y con un poco de dificultad, comenzó a levantarse del suelo, usando la cama de la peli plateada como soporte. Mi misión ha sido comprometida, no puedo dejar testigos. Las palabras pronunciadas por la mujer de cabello azabache fueron frías como el hielo, eso sumado a la absoluta carencia de toda emoción en la misma, provocaron que un leve escalofrío surcara por la columna vertebral de la mujer encapuchada. ¿A qué te refieres con eso? Los instintos de la peli plateada le gritaban peligro, por lo que siguiendo fielmente la advertencia, llamó a su lado a unos cuantos espíritus menores, extendiendo sus brazos a sus costados, al menos una docena de pequeñas esferas de colores se materializaron alrededor de la mujer, con intención de defenderla, la intensidad del poder mágico que estaba convocando, provocaron que su capucha fuera volada hacia atrás, revelando sus ojos amatistas y sus orejas puntiagudas. Solo por un instante, los ojos vacíos de la mujer mostraron un asombro genuino, pero este no duró mucho, ya que su intención era acabar por completo con la semielfa frente a ella, no había lugar para distracciones, fue en ese momento que la peli negra atacó. Zabanilla latido de corazón delirante. Las fuertes brasas de la fogata consumían lentamente la leña, el humo y las cenizas se dispersaban por el aire y se perdían en el brillante cielo nocturno, el calor que expedía la hoguera era el justo y necesario para mantener abrigadas a las 3 personas que la rodeaban. Un joven chico de cabello negro se encontraba sentado sobre una roca, sus ojos desagradables se hallaban entrecerrados, su mente completamente concentrada en una sola tarea, en una de sus manos se encontraba un pequeño muñeco de tela a medio tejer, mientras que en la otra se encontró una pequeña aguja atada a un hilo blanco, el chico hilaba y cosía con destreza al pequeño peluche, demostrando gran habilidad en la materia. A su lado, recostada sobre una bestia gigante de pelaje azulado, se encontraba una niña pequeña con un rostro que expresaba absoluto aburrimiento, como dictaba su edad, Meili tendía a aburrirse de las cosas con facilidad, y en esos momentos, ya se estaba comenzando a impacientar. Su compañero de rango inferior le había prometido hace unos días que le tejería un par de nuevas muñecas, pero para su molestia, Subaru aún no había terminado con ellas. El joven pelinegro se había dedicado a la tarea durante una hora completa, esto lo había agotado un poco, por lo que decidió darse un pequeño descanso, dejando tanto la muñeca como la aguja en el suelo. Subaru se recostó sobre la hierba y observa con curiosidad el cielo estrellado, sus ojos desagradables se movían en varias direcciones, casi como si estuviera buscando algo en la infinidad de estrellas que adornaban el firmamento. Qué curioso, no logro encontrar ninguna de las constelaciones de mi mundo. El pelinegro susurró con ligera decepción, como un amante de la astronomía y la astrología, el hecho de no identificar ninguna estrella lo frustraba. En su mundo anterior, era costumbre para él observar el cielo y por puro instinto identificar todas y cada una de las estrellas que alcanzaba a ver. Completamente perdido en su investigación, Subaru no se había dado cuenta de la presencia que se había sentado justo a su lado. ¿Constelación? ¿Qué significa eso, Oni-san? Con la aparición repentina de la voz, el pelinegro se exaltó y fue sacado de su trance, volteando rápidamente hacia su derecha. Subaru observa a Meili sentada a su lado con un rostro curioso. Oye, ¿qué forma de acercarte a la gente es esa? Vas a matarme del susto algún día. Ante la queja de su compañero, Meili simplemente se encogió de hombros, restándole cualquier tipo de importancia. Ups, lo siento, ¿o sabes qué? No, no lo siento, molestarte es muy divertido. La domadora de mabestias respondió en tono jocoso mientras le sacaba la lengua con burla. Sin dudas molestar al pelinegro se estaba convirtiendo en su actividad favorita. Los niños de hoy en día ya no respetan a los mayores, no es como si haya algo en ti para respetar de todos modos, ¿sabes?
Una vena palpitante se formó en la sien del pelinegro, la niña sabía cómo sacarlo de quicio de formas que ni siquiera él sabía que eran posibles, aún así, recordando la pregunta que había iniciado toda esa conversación, decidió que tal vez esta era una buena oportunidad, para presumir de sus conocimientos con alguien más. Oye, regresando a lo que preguntaste antes, sí, esas contenciones o como se llamen, el pelinegro tuvo que tragarse la risa que amenazaba con escapar de su garganta, tal vez había encontrado algo de material para molestar a la asesina más tarde. Se dice constelaciones, diablos, se supone que los niños de tu edad ya saben cómo hablar bien. El rostro de la niña peliazul se tornó completamente rojo, de la rabia que sentía, tal parecía que al igual que ella, el pelinegro sabía perfectamente dónde atacarla. Me da igual cómo se pronuncie. Tú solo dime qué son. Con una sonrisa satisfecha, el pelinegro decidió saciar la curiosidad de su compañera. Bueno, ya que tanto insistes, verás, como ya sabes, yo no soy de este mundo, de donde yo vengo, tenemos algo llamado constelaciones, que son básicamente conjuntos de estrellas, cada una de ellas tiene un nombre específico, algunos basadas en leyendas antiguas, o épocas del año. El pelinegro explicó con bastante simplicidad, la suficiente como para que un niño de 12 años sin conocimiento alguno de astronomía pudiera entenderla. Suena tonto, porque alguien se tomaría el tiempo de ponerle nombres a las estrellas. El pelinegro parecía haberse ofendido por el comentario de la niña, no dejaría que nadie insultara a su amada astronomía. ¡Ey! Retráctate, las constelaciones son geniales, incluso mi nombre viene de una. La niña parecía ignorar la reprimenda del pelinegro, aunque sus últimas palabras habían logrado llamar su atención. ¿Tu nombre viene de unas estrellas? Qué mal gusto para los nombres tienen en tu mundo. Oni-san, suspirando de cansancio por la actitud de su compañera, Subaru prosiguió con su explicación. Mi nombre viene de la constelación de las Pléyades, un grupo de 1000 estrellas, aunque hay 7 que resaltan del resto. En el lenguaje de mi tierra natal, a las Pléyades se les conoce como Subaru. Los ojos de Meili se abrieron ligeramente ante la declaración del pelinegro, ella había escuchado ese nombre antes en alguna parte, en ese momento su mente hizo clic. ¿Pléyades? ¿Es como el nombre de la atalaya del sabio? ¿Atalaya del sabio? ¿A qué te refieres? Ahora era el turno de Meili para instruir un poco al despistado pelinegro. Elsa Wansan solía contarme un cuento donde se mencionaba esa atalaya, el hogar del gran sabio Shaula. Se dice que es una torre gigantesca, que se utiliza para vigilar el sello de la bruja de la envidia. Subaru tomaba nota mentalmente de la información proveída por la niña. En los 2 meses de estudio junto a Rista, nunca habían escuchado o leído nada sobre los dichosa atalaya, ni siquiera en los libros que narraban la historia de la gran calamidad hacían mención alguna de ella. Bueno, no me esperaba eso. ¿El nombre se la puso el sabio? Meili simplemente asintió ante la interrogante del pelinegro. Esto solo logró que la curiosidad de Subaru aumentara, empezó a creer que tal vez, el nombre de la atalaya no sea solo casualidad, y si ese tal Shaula conoce mi mundo. En su mente algunas teorías comenzaban a formarse, pero al observar que la niña lo observaba curiosa, decidió dejar el tema para más tarde, y se le ocurrió una idea que podría cambiar la mentalidad de la asesina sobre la astronomía. Oye, por tu reacción anterior, en este mundo las estrellas no parecen tener nombre, ¿quieres nombrarlas conmigo? La niña parpadeó un par de veces, sorprendida por la propuesta, pero su curiosidad infantil, y su aburrimiento previo provocaron que sin más vueltas, Meili aceptara. Ambos asesinos se recostaron sobre la hierba, observando el firmamento lleno de estrellas brillantes. El dúo señalaba cada uno un cuerpo celeste diferente, imaginando qué formas tendrían si los unían. Ideas sobre nombres fueron y vinieron, las burlas no faltaron, pero sorprendentemente, la domadora de mabestias parecía estar disfrutándolo. Esa de ahí se parece a ti, deberíamos llamarla tonto. Barro cierra la boca, enana irritante. ¿A quién llamas enana, idiota aterrador? ¿Acaso ves algún otro enano aquí? Idiota enana. Luego del intercambio de insultos entre ambos, el dúo se mantuvo en silencio durante un par de segundos, hasta que, pffffff jajajajajajaja pffffff jajajajajajaja. Lo siento, 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 lo siento. La voz del pelinegro contenía una cantidad inagotable de desesperación. A medida que los recuerdos invadían su mente, la imagen mental, del cuerpo sin vida de su compañera se repetía una y otra vez, torturándolo hasta el punto de la perdición. En esos momentos no importaba si su cuerpo estaba hecho polvo, todas las heridas, cortes, moretones, fracturas, no importaban. Lo único en lo que podía pensar, era en cómo le falló a ambas asesinas de una forma tan patética.
Llévatela de aquí y no regreses al castillo, no con este fracaso. Busca un lugar seguro y no dejes que madre la encuentre. LOS siento Elsa, te falle, y yo no pude protegerla. El lamentable estado de su cuerpo apenas le permitía mantenerse de pie, como podía, arrastraba la única pierna funcional que le quedaba. Fue un auténtico milagro que su espíritu de agua tuviera el suficiente mana como para evitar su muerte, pero ¿qué más daba en esos momentos? Todo se había perdido, sus compañeras estaban muertas, Patrache estaba muerta, Lou estaba muerto, pero él aún seguía con vida. ¿Por qué? A duras penas lograba dar un solo paso, sus magullados brazos hacían todo el esfuerzo humanamente posible para apoyarse en los árboles cercanos y mantenerse en marcha, pero ¿por qué seguía dando paso tras paso? Él anhelaba la muerte, entonces ¿por qué escapaba tan desesperadamente de ella? En esos momentos lo que definió la existencia del pelinegro era una paradoja. Su mente se había rendido, esperaba con calma el frío abrazo de la muerte, pero su cuerpo no se había dado por vencido, su instinto de supervivencia primordial lo obligaba a seguir adelante, lo obligaba a continuar recorriendo el infierno que ahora él llamaba vida. ¿Por qué sigo vivo? Un desgarrador grito lleno de agonía escapó de su garganta, los pecados de su aberrante debilidad pesaban tanto sobre el que la presión amenazaba con aplastarlo, la culpa, el remordimiento, el vacío, cada emoción negativa de autodesprecio se conglomeraba en un solo punto, su alma. ¿Por qué? ¿Porque solo yo sobreviví? Con cada paso que daba, el tormento que experimentaba su alma aumentaba, los rostros del par de asesinos rondaban en su mente, sus sacrificios plagaban sus pensamientos, le recordaban al chico lo patético que era, cuando había logrado ascender en la jerarquía de la organización, un falso sentimiento de autocomplacencia había reemplazado la vergüenza que sentía de sí mismo, creía que había hecho un avance, creía que había dejado de ser aquel miserable niño que se ocultaba en su habitación, creía que ahora todo podría ser diferente, que alguien como él podría cambiar, pero no. Todo había sido una vil mentira, un engaño creado por él mismo para intentar proteger su débil corazón de la cruel realidad. La verdad era, que Subaru Natsuki es un pecador, de la peor clase. Perdónenme, soy débil y patético, un bueno para nada que nunca logró nada en su vida, una decepción para todo aquel que pone su confianza en mí. Repentinamente, sus ojos entrecerrados por el cansancio captaron algo, una pequeña estructura de madera a la distancia, apenas podía distinguirla, la sangre manchaba su frente y corría como una cascada sobre uno de sus ojos, parte de su visión estaba pintada de rojo, aún así, Subaru instintivamente supo que era ese extraño objeto a la distancia. Una casa, el pueblo. A pesar de que su más anhelado deseo en esos momentos era dejar de existir, su cuerpo parecía querer buscar todo lo contrario, sus pies se arrastraron lentamente, utilizando el último gramo de energía que le quedaba para buscar la salvación, paso tras paso, el pelinegro. Estaba llegando. Cuando finalmente pasó el umbral de entrada, sus ojos fueron incapaces de encontrar a nadie, el pueblo se encontraba totalmente vacío, aún así, esto no lo detuvo, continuó su camino, su cuerpo se tambaleaba, queriendo ceder al cansancio, pero la paradoja que era su existencia evitaba que cayera directamente al suelo. Al momento de dar un último paso, el pelinegro casi se tropieza, había algo en el suelo que casi lo derribaba, lentamente agachó la cabeza para observar lo que fuera que ahí se encontraba. Lo que vio lo sorprendió de enorme manera, ahí en suelo, casi completamente enterrado en la nieve, se encontró un cuerpo humano, el estado era casi irreconocible, horribles quemaduras de color rojo oscuro recorrían hasta el último centímetro de su cuerpo. Con visible sorpresa el pelinegro dio un par de pasos hacia atrás, pero al intentar alejarse del cadáver, terminó tropezando y cayendo al suelo nevado, apenas tenía fuerzas para mantenerse consciente, mucho menos para levantarse, pero aún así, se inclina hacia adelante para observar. Que lo había derribado, cuando sus ojos enfocaron el objeto, estos se abrieron ampliamente, a sus pies, se encontró otro cuerpo, pero este era mucho más pequeño que el anterior, era el cadáver de un niño. No, los recuerdos de la muerte de su amiga volvieron a golpearlo con fuerza, esos mismos ojos verdes sin vida que lo observaban directamente, esa mirada que lo atormentaría por el resto de su vida, estaba reflejada en los ojos del infante muerto. El cadáver, al igual que el anterior, se encontraba repleto de quemaduras oscuras, unas quemaduras que Subaru recordaba perfectamente. El agua en negra, el veneno consciente que representaba la antivida, el monstruo que consumía todo a su paso y no dejaba más que muerte y desolación, la calamidad que había sido liberada de su prisión por el propio pelinegro, había llegado al pueblo, y masacró hasta el último de los habitantes. No, no fue ese monstruo, fuiste tú.
No, yo no, tú y tu patética debilidad los mataron. Sus ojos desagradables se encontraban bien abiertos, la realización de que gracias a él, una calamidad había sido desatada en el mundo, la realización de que era responsable de la muerte de decenas de personas y sobre todo, al igual que las mataste a ellas un desgarrador grito había salido despedidos de su propia alma, un grito lleno de agonía y desesperación en su más puro estado, puesto que se había dado cuenta, que él, Subaru Natsuki, el pecador más grande, los había matado a todos. Repentinamente, una pequeña choza de madera explotó en cientos de pequeños trozos de madera astillada, y de los restos de la pequeña vivienda, un líquido oscuro lleno de deseos de matar hizo su aparición. El agua negra se arrastró desde los escombros de la choza, fijando como su próxima víctima al catatónico muchacho que no deseaba más que morir. Con rapidez monstruosa, la masa de veneno consciente de abalanzó contra el pelinegro, varios carcillos oscuros salieron despedidos de su cuerpo viscoso en dirección de Subaru. El pelinegro observaba todo esto con una mirada vacía, parecía que por fin, la muerte lo reclamaría, pero algo sorprendente ocurrió en el instante que el líquido venenoso estuvo a punto de alcanzarlo. La temperatura en el lugar descendió de manera dramática, y una ventisca helada se esparció por la zona, los árboles se agitaron como si estuvieran hechos de papel, mientras que la nieve comenzó a caer a un ritmo alarmante, era tal el frío que todo a los alrededores comenzaron a congelarse, antes de que siquiera el agua negra pudiera tocar el rostro de Subaru, la totalidad de su masa se cubrió de hielo por completo. El agua negra había sido convertida en una estatua gigante de hielo justo frente a los ojos estupefactos del pelinegro, pero antes si quisiera que pudiera entender lo que había sucedido, un impacto masivo ocurrió frente a él. La potencia fue tal que el pelinegro fue enviado volando unos metros hacia atrás, la gigantesca estatua de hielo que antes era el agua negra, había sido totalmente pulverizada. Con las últimas fuerzas que le quedaban al pelinegro, levantó la cabeza de la nieve, aún muy aturdido por el impacto, una tormenta de proporciones apocalípticas se había desatacado en la zona en esos momentos, vientos huracanados arrancaban los árboles de raíz, mientras que la temperatura no dejaba de disminuir a cada segundo que pasaba. Con dificultad, los ojos del pelinegro captaron una gigantesca silueta oscura a través de la terrible tempestad, una colosal figura monstruosa lo observaba con unos enormes ojos amarillos que irradiaban un odio absoluto, la descomunal pata del monstruo se levantaba de entre los restos del agua negra, mientras con frialdad, una poderosa voz resonó en todo el bosque. Sin ella, este mundo ya no debe de existir más, muere, justo como lo hizo mi hija. El cuerpo de Subaru comenzó a congelarse en esos instantes, rápidamente todas y cada una de sus células comenzaron a morir, y su conciencia comenzó a apagarse, mientras su vida se escapaba de su cuerpo, un último pensamiento llegaba a su cabeza: soy patético. En ese instante su cuerpo se resquebrajó como si estuviera hecho de cristal y la muerte finalmente lo reclamó. Subaru Natsuki murió. Cientos de recuerdos bombardearon su mente en un solo instante, se encontraba totalmente aturdido, no tenía idea de dónde estaba o qué estaba haciendo, pero una palabra resonaba en su cabeza en un bucle sin fin. Asesino. Sus ojos desagradables comenzaron a abrirse lentamente, pero un fuerte destello blanco bombardeó sus córneas, obligándolo a cerrarlos de nuevo, usando ambas manos, el pelinegro se frotó los ojos con insistencia. Finalmente los abrió una vez más, su visión ya se había adaptado lo suficiente, parpadeó varias veces para terminar de acostumbrarse, y a su alrededor solo vio blanco, la nieve lo rodeaba enteramente, varios árboles huecos se encontraban en las cercanías. Subaru escuchó un ligero gruñido a sus espaldas, y rápidamente se dio la vuelta alarmado, para su absoluta sorpresa ahí, frente a él, se encontraba su amada dragona de tierra, completamente intacta. ¿Patrache? El pelinegro ladeó la cabeza confundida, no fue hasta que una andanada de recuerdos trágicos llegaron a él en un solo instante, sus memorias del bucle pasado lo golpearon como una locomotora sin frenos. El shock fue tal, que su conciencia no pudo soportarlo, sus pecados eran demasiado pesados como para sostenerlos él solo, su mente, en un intento de proteger su psique de un daño irreparable, decidió apagar sus funciones. En ese momento el pelinegro cayó al suelo como una marioneta a la que le habían cortado los hilos, totalmente inconsciente. Lia, no creo que sea una buena idea. Vamos Put, no podemos dejarlo así. Pero, Lia, él es un extraño, tú sabes lo que no Put, lo llevaremos con nosotros, sin peros. Su conciencia se encontraba nublada, podía escuchar unas extrañas voces hablando, pero se le hacía imposible entenderlas, sus ojos se abrieron levemente, pero no lograban observar nada, lo único que sentía en esos momentos, era una extraña sensación, algo parecido a ser arrastrado.
por el suelo, lastimosamente para él, su pequeño momento de lucidez acabó rápidamente, y la inconsciencia lo reclamó nuevamente. Sus ojos comenzaron a abrirse, todo era borroso para él, lo único que podía confirmar es que se encontraba vivo, lentamente todos sus sentidos comenzaban a despertarse, su nariz comenzaba a oler un distinguible olor a leña quemada, podía sentir que algo húmedo se encontraba reposando sobre su frente, y con sus manos sintió la textura del lugar donde se encontraba recostado, la sensación era similar al de una cama. Esto lo desconcertó, con el mero uso de su fuerza de voluntad, forzó a sus ojos a enfocarse, y cuando lo hicieron, notó que sobre su cabeza había algo. No conozco este techo. Finalmente su conciencia regresó completamente, y con ella, la movilidad completa de su cuerpo. Rápidamente, el pelinegro se reincorporó, sentándose en la cama en la que se encontraba acostado. Al hacer esto, un pequeño trapo mojado de color blanco cayó desde su frente. Subaru lo observa durante unos instantes, pero un ruido arrepentido de una puerta abriéndose lo alertó. La puerta al fondo de la pequeña habitación se abrió, y de ella entró una hermosa mujer de estatura mediana, su cabello era lacio y de color plateado, sus ojos eran de un morado brillante, asemejándose a dos amatistas, y sus orejas eran puntiagudas, las orejas de un elfo. «Oh, ya despertaste». «Qué alivio», pensé que la semielfa se vio incapaz de terminar su monólogo, ya que el chico pelinegro había soltado un grito de absoluto terror. Rápidamente el ojinegro se acurrucó contra la pared, casi como si estuviera buscando escapar de ella. «Tranquilo. No te haré daño». La joven de cabello plateado intentaba calmar a su huésped de cualquier forma posible, pero este no parecía querer relajarse ni un poco. «Aléjate de mí». Repentinamente, 3 esferas de colores se materializaron desde la nada misma alrededor del pelinegro, el trío brillaba con una luz amenazante, dirigida a la chica de ojos amatistas. Esta misma se sorprendió visiblemente ante la aparición de los espíritus. «Espíritus menores. ¿Eres un contratista de espíritus?» El pelinegro no respondió la pregunta de la semielfa, su cuerpo temblaba como si fuera una hoja movida por el viento, señal clara de que el chico estaba aterrado de la mujer. «¿Ves, Lia? Te dije que era una mala idea traerlo». Súbitamente un brillo azulado comenzó a emanar del pequeño cristal esmeralda ubicando en el cuello de la mujer, y del se materializó un pequeño gato de pelaje gris, su ceño fruncido dirigido al pelinegro. Los ojos desagradables de Subaru se abrieron en absoluto shock. El gran espíritu del fuego, aquel que en el bucle anterior había matado a su compañera, hizo su aparición en la habitación, justo al lado de la que el pelinegro pensaba. Era la mismísima bruja de la envidia. 2 calamidades mundiales se encontraban frente a él, y ahora no tenía escapatoria, volvería a morir. Es un castigo adecuado para un pecador como tú, pero Put, ya te dije, no podíamos dejarlo así como estaba, las mabestias se lo habrían comido. La semielfa miraba al espíritu y comenzó una pequeña discusión con él, cada uno dando sus argumentos de por qué traer al pelinegro a ese lugar era o no una buena idea. Todo esto sucedió ante la atenta de Subaru, que no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba pasando. «Demonios, Put, eres un cabeza hueca a veces, no me retractaré, traerlo aquí fue lo correcto». Subaru levantó una ceja ante el término tan anticuado utilizado por la mujer de cabello plateado. ¿Quién dice cabeza hueca en estos tiempos? Las dudas comenzaron a azotar su mente. ¿Era esta la famosa bruja de la envidia? Los libros la describían como un monstruo inhumano que no razonaba, solo destruía. El propio pelinegro conocía de primera mano sus métodos de tortura y toda la maldad que parecía guardar en su interior, pero por alguna razón, la persona frente a él, era todo lo contrario. Era una total contradicción, exactamente iguales y totalmente diferentes. Era como comparar el día con la noche, no había color alguno. Esta persona no podía ser ella, no, esta mujer no era Satella. Inconscientemente Subaru lo sospechaba, pero no fue hasta que una evidencia tan sólida fue plasmada justo frente a él que finalmente lo aceptó. Lentamente sus músculos se relajaron, su aliento entrecortado se estabiliza, y su mirada se suavizó. Él tenía que confirmar sus sospechas. «Pero Lia, ¿que no ves sus ojos? Te mira exactamente como lo hacen los aldeanos del pueblo, llenos de terror. Él no es diferente a...». Oye, el monólogo del gato volador fue cortado por la voz del joven pelinegro que observaba sentado en la cama su discusión con la semielfa, la repentina interrupción causante que tanto Puck como la mujer de cabello plateado voltearan en la dirección de Subaru. «¿Puedes decirme tu nombre?». La simple pregunta descolocó completamente a la semielfa, no se esperaba ese tipo de cuestionamiento. Por un simple instante pasó por su cabeza la idea de mentirle, pero esa idea fue desechada tan rápido como apareció. No tenía sentido engañar al chico. ¿Con qué motivo lo haría?
Lo único que lograría sería espantar al pobre chico. Disculpa por no presentarme antes, mi nombre es Emilia, solo Emilia.